Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa del espacio de Solo Negocios con Emanuel García Uribe y Luis Enrique Gutiérrez Casas, que se transmitió el 26 de agosto de 2025. Bien, regresamos aquí a Solo Negocios y bueno, le explicaba ya antes de irnos a corte acerca de los gastos. Ya habíamos hablado de los ingresos de los mexicanos, ahora vamos a hablar de los gastos. En qué gastábamos, habíamos visto que hay unas diferencias importantes entre los hogares que tienen menores ingresos y los que tienen más ingresos en cuanto al gasto principalmente de alimentos, o sea, es decir, el decil más bajo destina un porcentaje muy superior, o sea, más del 50% de su ingreso en alimentos, mientras que solamente el 29%, 28% de los ingresos más altos van a estar destinados para los alimentos. Otro rubro importante es el transporte. En este caso, el decil más alto, que es decir, del octavo hasta el décimo, destinan cerca del 21% de sus ingresos al gasto de transporte. Esto derivado porque estos deciles son los que tienen autos y ese auto pues, obviamente requiere mayor gasto que simplemente el transporte público, y en contraposición, el decil más bajo destina solo el 13% de sus ingresos. También comenté, antes de irnos a corte, la educación, diciéndole que efectivamente la educación, los deciles más bajos destinan menos dinero a la educación. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque no hay dinero obviamente para hacerlo, porque la prioridad es la vivienda y la prioridad es el alimento. Es ahí donde empiezan a ver los problemas y entonces no hay oportunidad de destinar un mayor porcentaje para pagar a lo mejor la universidad o la preparatoria del hijo. Y digo, lo menciono ahora que estamos en pleno periodo donde están haciendo la compra de útiles y pues bueno, pues sabrán que representó una cantidad importante del ingreso los útiles de los niños ahora que regresan a clases, ¿no? Entonces, básicamente, si lo vamos analizando o lo vamos poniendo ya en blanco y en negro, los gastos en alimentos en este caso es regresivo, porque los hogares pobres destinan la mitad de sus recursos a comer, mientras que los niveles con mayores ingresos diversifican ese consumo, o sea, no se va principalmente en comida, ¿no? En el caso de la educación, como le mencionaba, es progresivo, porque los hogares con más ingresos invierten más en educación que los hogares con niveles de ingreso más bajo, y esto significa que se amplían las brechas de oportunidades en el futuro y obviamente se amplía la desigualdad entre estos deciles. Por otro lado, los transportes, como le mencioné, pues hay un mayor ingreso en los deciles más altos, derivados obviamente de transporte privado, y los deciles más bajos no cuentan con esos transportes privados, por lo tanto el transporte es un poquito más bajo. En el caso del gasto de salud es interesante, aunque la proporción es similar en salud, o sea, es decir, todos los deciles más o menos tienen una proporción similar de un 3-4% lo que están gastando. Se le llama gasto de bolsillo. La realidad es que es más alto donde hay menos cobertura pública, afectando esto a los hogares más pobres. ¿Dónde me refiero donde hay menos cobertura pública? Si yo reviso los gastos de salud por deciles, encuentro eso que le comenté, que no hay mucha diferencia entre el nivel más bajo y el nivel más alto. Pero si yo lo reviso por regiones del país, entonces me voy a empezar a dar cuenta que se gasta menos dinero en salud en el norte del país que en el sur. ¿Por qué? Porque la gente que tiene menos acceso a esta cobertura pública, bueno, pues entonces tiene que destinar mayor ingreso para poder acceder a estos activos, ¿no? A este, pues no quisiera decirlo así, pero es la realidad, a este derecho humano que es la salud. Y entonces vemos que hay desigualdad hasta en ese gasto, ¿no? Porque a unos se les tiene mayor garantía, a lo mejor la cuestión salud, y en otros estados, derivado de este rezago, pues no hay manera de garantizarla públicamente, y por lo tanto se tiene que destinar mayor dinero para
pues mantener la salud o estos gastos de bolsillo. Estamos hablando de enfermedades que pues a lo mejor se tengan que atender. Y créeme que es un rubro interesante, porque pero esto tendría que ser motivo de otro programa, donde podemos ver el ingreso, cómo va variando en función a la educación. Se los menciono brevemente, pero definitivamente se tiene que hacer un análisis un poquito más fino para poder entenderlo, y también no nada más verlo por el nivel educativo, sino a lo mejor por género y también por ubicación geográfica. Pero si nada más estuviéramos atendiendo la parte del ingreso monetario en función del género, del nivel educativo, pues la diferencia es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque el ingreso monetario promedio trimestral, o sea, es decir, por 3 meses de las personas que completaron hasta primaria, fue de 16,000 pesos. Mientras que las personas que tienen posgrado, el ingreso trimestral alcanza cerca de los 95,000 pesos. Entonces hay una diferencia fuerte, o sea, y estoy hablando del promedio porque hay un tabulador donde si lo empezamos a revisar ya por género, pues en el caso de los hombres puede llegar hasta 112,000 pesos el trimestre, ¿no? De esta cantidad, y de las mujeres alcanzar hasta los 77,000. Pero en contraste, cuando revisamos el decil más bajo y revisamos obviamente por género, las mujeres trimestralmente con primaria estarían ganando 12,000 pesos, o sea, es decir, divide esta cantidad entre 3 y es lo que mensualmente en promedio estarían obteniendo las mujeres con un bajo nivel educativo. Entonces es interesante esta encuesta, porque también obviamente se incluyeron a grupos indígenas, se incluyeron también grupos minoritarios como de algunas regiones, también afrodescendientes, y entonces ya nos empieza a dar un panorama un poquito más claro de lo que es nuestro país. Pero sí es interesante verlo, porque pues con esto ya podemos entender más o menos en qué países estamos viviendo. Los ingresos no son tan grandes como normalmente se podrían estar imaginando las personas, y digo esto porque normalmente el INEGI luego sacaba datos de ingresos, pero parciales, no de los hogares, sino del ingreso ya por persona, y resulta que los números salían muy bajos, ¿no? Y cuando los acomodaban por niveles socioeconómicos, que además no es lo correcto, el nivel socioeconómico en el caso de México, pues es un poquito más complicado de acomodarlo simplemente por el ingreso, se acomoda por otros factores que pudiera ser tipo de vivienda, educación, acceso a internet, automóviles, acceso a un sistema sanitario. Nos podría ayudar un poquito a entender mejor los niveles socioeconómicos en México que simplemente el ingreso. Pero cuando tocamos el ingreso, mucha gente, sobre todo lo veía en las redes sociales, se reía y decía que no puede ser que con 15,000 pesos soy de clase media, ¿no? Pero la realidad es que si se fijan, estos números no están tan alejados precisamente de lo que somos. Y es interesante porque al final del día, pues ya tenemos un panorama un poquito más claro. Si usted tiene un negocio, yo le recomiendo revisar esta encuesta, sobre todo porque si va a hacer una planeación de sus ventas, podría entender un poquito más al consumidor o a su cliente y ver los rangos de los salarios que perciben, ¿no? O sea, es decir, esto no está hecho con personas distintas que están en otro lado, pero es tan minuciosa y tan larga que se puede desagregar hasta estados, y obviamente nos ayuda para poder entenderlo, ¿no? Estados y sobre todo condiciones de los mexicanos que estaban percibiendo estos ingresos. Pero bueno, pues es un dato que hasta aquí podríamos hacerlo, nada más los generales, se fija que se lo platiqué nada más, y realmente todavía esta encuesta da para muchísimo más, ¿no? Entonces, esta es una parte que tendríamos que dejar hasta aquí para otro programa, obviamente, continuarlo y poder dar una idea un poquito más clara de cómo va nuestro país. Pero bueno, ya
prácticamente nos estamos acercando hasta el final del programa. Por eso quiero dar nada más la agenda de lo que deberíamos estar revisando. El día de hoy, 26 de agosto, se publicó también la ENOE. La ENOE es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y es la que nos ayuda a entender un poquito de cómo vamos en las cuestiones del empleo, que ya le había mencionado. No estamos del todo mal. Tenemos niveles importantes de índices históricos realmente de empleo. No estamos mal, pero bueno, pues obviamente nos falta todavía más. El día de mañana se publica al segundo trimestre la encuesta de pobreza laboral, la actualización de precisamente cómo va este ingreso de los mexicanos y si este ingreso alcanza precisamente para subsistir al menos con las cuestiones básicas. Mañana van a dar al segundo trimestre, o sea, es decir, a junio va a estar, y el jueves hay que estar pendientes porque van a salir los indicadores de ocupación también y empleo, pero mensual, o sea, el día de hoy salió el ENOE, pero trimestral, o sea, a este trimestre, al segundo trimestre del 2025, y el jueves se publica la ENOE mensual a julio del 2025. Y pues bueno, con esto nos despedimos y los invitamos a que el día de mañana nos sintonice aquí en esta misma estación. Va a estar Alejandro Sandoval con datos también relevantes, y nosotros la próxima semana, en este martes, pues ya prácticamente tal vez nos toque de los últimos martes o principios de septiembre. No me resta más que agradecerle y invitarlo, como ya lo hice, a estos programas, y estar pendiente porque van a darse también la publicación del PIB en Estados Unidos en la estimación del segundo trimestre para el jueves. Yo creo que este es un dato muy relevante, o de los más relevantes en esta semana. Nos escuchamos para la próxima semana. Gracias. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.